Un, dos, tres, ya está emitiendo. ¿Qué tal, compas? Saludos a todos. Primero quiero preguntarles si se escucha bien, porque estoy notando algo de lo que no me percaté antes de arrancar la transmisión. Les aviso que no estoy solo, pero la persona que está me parece que entró a la misma cuenta del canal. Entonces, por eso no me aparece otro logo. Es muy curioso. Bueno. Se escucha muy bien. Bueno, pues les decía, no estoy solo. Hoy platiqué hace un ratito con alguien a quien ustedes conocen y pues dada la situación, ¿no? Los últimos acontecimientos, le dije, oye, ¿por qué no entras? ¿Por qué no platicamos de todo esto en una transmisión? Y dijo, va, y aquí está. Pues entonces, pues que ella diga quién es, ya la van a reconocer. Adelante, ahí está el micrófono. Hola, hola a todos. Perdón por haberme metido en el mismo canal. Soy Cintia Sabina, para los que no recuerdan mi voz. Estamos acá, pues, está cambiando mucho la historia. Se están dando acontecimientos muy interesantes que parecen sencillos, parece que todo se acomodó, que ya todo está en su lugar, pero es mucho más complejo de eso. Incluso me atrevo a decir que necesita más de nuestro análisis que incluso el hecho de que Peña Nieto haya llegado al poder en el 2012. Requiere más análisis porque la situación es más compleja de lo simplista que podría parecer. No es tan fácil. Creo que si hubiera sido tan fácil, pues ya todo el mundo estaría pues en paz y demás, pero solamente es un sector el que realmente piensa que ya el peso histórico por sí mismo ha ganado la batalla y que ya todo se acomodó, pero pues requiere más análisis de nuestra parte porque se avecinan cosas muy cañonas, ¿no, Aris? Pues sí, sí, no sabía que se podía entrar al mismo tiempo al Hangout. Hasta van a decir que estoy en León contigo. Pero bueno, miren, lo que dice Cintia es muy cierto. A ver, han ocurrido cuando menos tres o cuatro hechos que son bastante significativos de lo que acabamos de vivir en esta jornada electoral. Antes de entrar a la transmisión estaba platicando un ratito con Cintia y le decía a ver, teníamos más o menos como señales, ¿no? Y muchas sospechas. Creo que en eso estarán de acuerdo pues, la gran mayoría, ¿no? Muchas sospechas de cómo se estaba desarrollando la elección. Ahorita más o menos vamos a ir tratando de desmenuzar esto, pero a partir de la elección, después de que salen las encuestas a mencionar a un ganador, empezaron, empezaron a ocurrir cosas que de verdad son muy, muy significativas. Y compas, créanme, este dicho no es mío. En política, la forma es fondo. Y si no sabemos entender lo que está pasando, nos vamos a quedar creyendo que ya llegamos al paraíso de la democracia en nuestro país. Por principio de cuentas, para que comente Cintia, ya lo habíamos dicho en la transmisión anterior, nunca se había vivido en México una situación en la que antes del PREP, y también aquí, ojo esto, el PREP empezó a funcionar más tarde que nunca, porque así lo planearon. Antes del PREP jamás habíamos visto que se salieran a pronunciar los candidatos y darle la victoria al candidato que tenía mayoría. Eso no lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido resultados del PREP tan tardados. Entonces, ellos salieron a felicitar a López Obrador con datos de encuestas. De hecho, hay mucha gente que se está quejando porque dice que son jaladas, que a ellos los tenían contando votos
hasta las 5 de la mañana, cuando ya desde las 8 de la noche, hora del centro de México, habían salido a felicitar al candidato ganador. Eso es una de las primeras cosas que tendríamos que analizar. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué fue primero? Y fíjense, cosa curiosa, ya te dejo el micro, Cintia, ¿por qué tuvo que ser el candidato del partido en el poder? ¿Por qué? ¿Por qué sale Meade a decir algo que los priistas nunca habían dicho en su vida tan temprano, ¿no? Nunca. ¿Qué opinas de esto, Cintia? Híjole, demasiado anticipado, demasiado precipitado el hecho de, como mencionas, ideales del PREP, ya basarse en la Mitofsky para decir que ya hay un ganador. Antes todavía se manejaba lo del virtual ganador y pues hasta las últimas consecuencias. Ahora sí los conteos de votos hasta la madrugada sí tenían su peso y su relevancia. Acá los conteos que se seguían haciendo hasta la madrugada ya eran como un requisito burocrático o algo pues más de papeleo, pero no de peso real. Y bueno, si votó nada más el 50% de la población mexicana, sí fue demasiado precipitado el asumir que ya era Morena nada más por las encuestas. Digo, las encuestas llegaban a un sector informado con redes sociales y demás, digámosle las universidades, y bueno, se hicieron en ciertos sectores que no representan a toda la población mexicana. De hecho, pues es más la gente que no tiene acceso a redes sociales, o si las tiene, no las utiliza en cosas políticas ni nada y solamente están pues compartiendo memes o etcétera, etcétera, ¿no? Gustos variados, pero las personas a las que llegaron esas encuestas, pues no representa como la mayoría del sector que iba a votar. Sí representa a lo mejor a la mayoría que está a través de las redes sociales buscando informarse de política, pero no representa a los de a pie, a los de abajo, a los que a veces ni siquiera computadora tienen y a personas que a lo mejor se informan nada más a través de la televisión como medio masivo de comunicación al que tienen acceso. Entonces, bueno, sí es como demasiado raro, como tú mencionas, no había pasado antes en otras elecciones, al contrario, o sea, el PRI hubiera quedado en otros años anteriores hasta el último momento a ver si le cae la buena. El hecho ya era como alarmante desde el hecho de que las encuestas de estar mid hasta el tercer lugar fuera subiendo, hasta incluso posicionarlo hasta en un segundo lugar, cuando era claro que el PRI no remontaba ni a fregadazos, ¿no? O sea, no es como lógico. Y bueno, lo de Anaya y demás, como que fue muy raro, demasiado el hecho de que primero empezara el PRI, como bien mencionas, después Anaya. ¿Por qué Anaya no dio batalla? ¿Por qué Mid no dio batalla? ¿Por qué no se quedaron a ver si los resultados realmente les favorecían? Fue demasiado, pues, no sé, como montado, como teatral, como una telenovela. Todavía en línea se puso a decir, no se pueden dar los resultados antes de las 8 de la noche. Pues a las 8:13 ya había un MID que había dicho que reconocía el triunfo de López Obrador. Ese Anaya también estaba diciendo lo mismo en ese momento. Y pues, ¿qué onda? Eso es histórico y creo que el fervor de muchas personas que querían que AMLO tomara la presidencia les nubló esa parte y como que lo normalizaron de una manera preocupante, porque no le metieron ahí el sentido crítico ni el cuestionar, caray, esto está raro, ¿no? Y eso es lo que preocupa, que no, por estar la tendencia a nuestro favor, pues entonces ya uno no se ponga a preguntar por qué o cómo. Eso no está bien de ninguna manera, Aris. Pues sí, así fue. Preguntaba por aquí, Bodhisattva, que ¿quién es Cintia? ¿Quién es Cintia? Bueno, si quieres, antes estoy leyendo los comentarios, compa. No sé si estás leyendo tú también, Cintia, para si se me va alguna cosa que
que quieras contestar, pero para no decir yo quién es Cintia, pues bueno, quienes no la conozcan, pues que nos diga quién es Cintia, quién eres Cintia. Bueno, ahorita me meto al enlace, estoy abriendo apenas YouTube. Bueno, yo soy Cintia Sabina, participo en varias páginas como administradora en varias páginas de internet, como Desobediencia Civil MX, Los Gastos Pendejos, Instituto de los Gastos Pendejos, Las Escuelas Jodidas de México, Disculpe las molestias, esto es una revolución de Aris, Activismo México y bueno, otras muchas páginas. Y bueno, también he estado participando aquí con Aris, que me ha dado la oportunidad de presentar algunos videos y en transmisiones también en vivo. Yo me dediqué a lo del activismo político a través de sacar la información de las redes a las calles con el INGAPE, o el Instituto de los Gastos Pendejos, y o Instituto Nacional de los Gastos Pendejos. Ya voy a parecer Peña comiéndome cosas en las siglas. Y pues en Guanajuato y en otras partes hemos estado metiéndonos pues de lleno en sacar esta información que generalmente precisamente no llega a muchos sectores. Pensamos que porque en las redes es una mayoría, pues ya la gente realmente tiene esa mayoría implícita en su día a día, cuando en la realidad no es así. Muchos se siguen informando por la televisión o por lo que escuchan de aquí y allá, y pues esa es la labor del INGAPE, que es sacar la información hacia las personas que no están en las redes sociales, que no están politizadas, que no tienen acceso a otro tipo de información y solamente se dejan de llevar por la información, pues como les llegue, ¿no? De donde les llegue y no hay pues más un sentido político. Y bueno, pues esa es un poco de la labor que hemos hecho, aparte de otras cosas con fines filantrópicos, de llevar cosas a comunidades, hablar, hacer ponencias en escuelas. Y bueno, otro trabajo que hemos estado haciendo, no solamente yo, de hecho no es que yo haya estado haciendo eso, soy parte de un equipo y siempre lo he dicho, y pues hemos hecho de ese tipo de cosas, entre muchas otras. Esa soy yo. Bueno, ya para quien no conozca a Cintia, pues ella dijo un poquito qué es lo que hace. Les estaba poniendo ahorita llavecita, algunos había comentado el día de ayer que estas las vamos a ir cambiando. Mientras estemos aquí, creo que vale la pena hacer transmisiones en este canal para que también entre más gente, y pues sirvió de algo que ahorita no se pueda transmitir allá. Ya les pusimos llavecita a unos, pero las vamos a estar cambiando en este canal cada 8 días, cada 15 días, para que les toque a todos. Y también hay otra opción que añadieron a YouTube, que es muy chida, porque a todas las personas que comúnmente asisten a las transmisiones, ya no van a tener que esperarse a que a que yo les apruebe sus comentarios en los videos. Yo ya puedo marcarlas para que ustedes puedan comentar libremente. Eso es interesante, porque pues ya no van a estar sujetos a aprobación. Pero bueno, regresando al tema, eh, otra cosa que también ocurrió el mismo día de la elección, ya independientemente de que haya sido el PRI el primero en salir a reconocer el triunfo de López Obrador, lo segundo, cuando menos curioso, es que haya salido también inmediatamente Enrique Peña Nieto a felicitar a López Obrador. Miren, yo quiero que nos regresemos un poquito, quitando todo lo que ha pasado en estos últimos 6 años, y nos acordemos de ese mítico 9 de septiembre de 2012, donde López Obrador dijo que él no iba a reconocer a Peña Nieto como presidente. Una de las acciones de la desobediencia civil que él dijo que iba a llevar a cabo era esa: nunca reconocer a Peña Nieto como presidente de la República. Bueno, pues eso se le olvidó, porque después de formado Morena, empezó a hablar de Peña Nieto y a nombrarlo como presidente. Es muy curioso, cuando menos, que así tan fácil haya salido Peña Nieto. Estamos hablando del PRI, compás.
No estamos hablando de el Partido Socialista Demócrata de Alemania o no sé si hay uno igual en Japón. Estamos hablando del PRI. Estamos hablando de una organización criminal. Que haya salido Peña Nieto a reconocer, a reconocer el triunfo de López Obrador es bastante curioso. Ojo, antes también de que cuando menos terminara el conteo rápido del PREP, antes. Todo esto es antes. ¿Qué piensas de eso, Cintia? Pues básicamente el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y pues se le permitió la entrada cabalmente a Morena, a varios personajes tan hueso colorado, tan priistas como Bartlett, ¿no? Y es solamente uno de los apellidos, pero ¿cuántos priistas no hay a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal en todos los municipios que han sido de hueso colorado de otros partidos y que ahora están en Morena? Acá en Guanajuato hay uno que se llama Gustavo, el Gustavito de Morena, ha sido denunciado por acoso sexual y por corrupción dentro del Tribunal de Honor y Justicia, dentro de Morena, y bueno, nunca pasó nada. AMLO recibió personalmente todas esas quejas y pues carpetazo vil. Ahí siguió. ¿Por qué? Porque son no sé, o sea, son algunos pactos que se hacen y eso es la política, a final de cuentas. No es como debería de ser, pero es lo que es la política. Yo te perdono ciertas cosas, yo me hago de la vista gorda mientras yo tenga el cargo, y si tú me apoyas, pues tú vas a tener pues una impunidad, y yo me voy a hacer de la vista gorda. Como decíamos ya antes, Aris, el gatopardismo en términos sociológicos es el poder pasar la época de la transición de una, digamos, no partido, sino de un poder a otro, como lo fue en Italia, que es donde se inspiró el libro El gato pardo, donde de ser la Italia aristócrata pasa a ser una Italia constituida como un poder democrático, como una democracia constituida. Entonces, bueno, esa transición fue real, obviamente fue histórica. Esa transición pues fue negociada. Yo no te toco tus intereses, tú vas a seguir teniendo tu misma vida aristocrática mientras tú me permitas la entrada a esa misma cúpula aristocrática, y nosotros vamos a gobernar mediante la democracia, pero es una democracia pues digamos simulada, que en forma a lo mejor sí funge como tal, pero que en el fondo no toca los intereses de los demás. Y pues no hemos mencionado, pero Salinas mismo mandó una carta a los medios donde dicen que apoyar a AMLO pues es apoyar a que México esté bien. Si el presidente está bien, México está bien. Salinas de Gortari, o sea, realmente si no tenemos criterio propio, si no pensamos las cosas como pues de manera crítica, podemos ver eso como de forma muy normal. Bueno, pues sí, él reconoció, hasta Salinas reconoció el triunfo de AMLO, pero no, o sea, ¿qué tanto hay más allá si este personaje se dedicó a repetir para dejar muy en claro lo que es la política, ¿no? Política ficción, política ficción, política ficción. Es todo una farsa, una obra bien montada donde nosotros vemos una cosa y por detrás están negociando otras cosas que nosotros no podemos ver a ciencia cierta. Sin embargo, y gracias a los periodistas que realmente hacen su trabajo, pues se pueden dar atisbos de lo que pasa detrás de las puertas y debajo de las mesas, ¿no? Las negociaciones por debajito de la mesa. Y pues creo que aquí nos vieron la cara en cuestión de esta transición simulada, de esta oposición también pues encausada no sé, desvirtuada, porque desvirtúa mucho la lucha. Llegamos a pensar que la lucha era a través del voto cuando él mismo había dicho, y me refiero a AMLO, al diablo con sus instituciones.
esas instituciones, pues que ahora ratifican el poder de Andrés Manuel y que le abren las puertas y que le invitan a sentar a la mesa de la aristocracia a este nuevo poder de buen gobierno. ¿Cómo ves, Aris? Pues completamente de acuerdo con lo que dice. Estoy leyendo dos comentarios. Dice Johnny Cabral, que cuál es la opinión de Marichuy, debe estar frustrada con todo este lodazal. Marichuy ya ha hablado y ella pues se sostiene en lo mismo. Nosotros seguimos trabajando. La apuesta del Congreso Nacional Indígena no era para el 1 de julio y ahí se acababa, ¿eh? O sea, eso quedó bien claro desde el principio. La lucha que se emprende desde los pueblos originarios de nuestro país va mucho más allá de esto. O sea, no era para aprovechar, perdón, la coyuntura nada más y ya, y a ver qué pasa, no, era para aprovecharla, que el discurso saliera, que se escuchara la voz, pero para continuarla, y ella sigue recorriendo el país. Miren, Sampeje ya cambió de logo, y saludos Sampeje, saludos a los que entraron, y estaba leyendo también aquí a alguien que preguntaba mientras Cintia hablaba, ¿tienes pruebas? A reserva, la pregunta era para Cintia, pero a reserva de lo que ella quiera decir, yo les puedo comunicar, comentar, perdón, ahorita te contesto eso de la educación, Juanjo Esquer. Eh, Les puedo decir una cosa, ¿quién de nosotros, quién tiene pruebas así palpables en la mano? A esta persona que preguntó, no, se me olvidó tu nombre, perdón, ¿quién tiene pruebas, así documentos físicos, algo real, o un video, o lo que ustedes quieran, pero una prueba del fraude de 2006? Ustedes las tienen, ¿verdad que no? Y si yo les pregunto, ¿hubo fraude en 2006? ¿Qué me contestan? Por supuesto que hubo fraude. Ahora, no tenemos una grabación de las reuniones que hayan tenido los emisarios de López Obrador con Peña Nieto, aunque se habla de reuniones, de hecho, en el Financiero publicaron sobre esas reuniones que había para darle pues ya entrada a López Obrador, pero no tenemos la prueba. Sin embargo, es lo que yo les digo, están las señales, son señales. Cintia acaba de mencionar una bien importante. Por allá, ahora en el canal resulta que la gente que sigue a López Obrador, en los videos que subí el día de hoy allá, me dicen que a poco le atribuimos a Salinas de Gortari tanto poder. No, espérense. Salinas de Gortari, por supuesto que tiene un poder impresionante en el país. Claro que sí. O sea, este señor fue el artífice de las primeras privatizaciones después de Miguel de la Madrid, que empezó con la etapa neoliberal en nuestro país. O sea, este señor acumuló tal poder por entregarle las empresas más importantes de México, o algunas de ellas, a excepción de Pemex probablemente, al capital internacional. Dice Maye, es el jefe de jefes. Probablemente, Maye, ya esto quería llegar, detrás de él están los que verdaderamente mandan, es decir, los dueños del billete. Pero de que Salinas de Gortari es un güey que mueve los hilos en México, por favor. Ahora no seamos hipócritas porque llegó López Obrador y le queramos quitar, o querramos, ¿cómo se dice? Querramos quitar, perdón, el poder que realmente tiene Salinas. Por supuesto que lo tiene. Y es una señal muy importante que Salinas de Gortari haya salido a decir, pues todo es por bien del país. A ver, estamos hablando del innombrable, estamos hablando del enemigo número uno, todo esto entre comillas, de López Obrador, de alguien que no iba a reconocer jamás a López Obrador porque lo tachaba de loco, y me estoy acordando de otro, de Diego Fernández de Ceballos. Entonces, cuando sale Salinas de Gortari a enviar un mensaje de tranquilidad y de que es por el bien del país y que la patria es primero y que la chingada, cuando sale él, digo, está muy canijo y hay que pensarlo, ¿eh?
es Salinas de Gortari. Entonces, pruebas así, si quieres un documento, no hay, pero es que hay que escuchar y entender lo que está ocurriendo. Esto no es normal. Vamos, dentro de toda la historia de estos 12, 18 años de López Obrador cantando siempre lo de la mafia del poder, que uno de los, o el principal impulsor, o el principal, o el líder supremo de la mafia del poder, ahora ya sea amiguis de López Obrador y hasta lo apoye en una carta pidiendo que todos los mexicanos se unan a apoyar al presidente, está muy, muy, cuando menos muy curioso. ¿Qué piensas, Cintia? Así es tiempo de que veamos lo que hay detrás del teatro, de la faramalla, digamos, la obra bien montada, ¿no? Ya deberíamos de tener esa conciencia política que vaya más atrás de lo que nos presentan como lo más obvio, la obviedad. Debemos de pensar como ellos, ¿no? Y no pensar como pensamos todavía, como dándoles ese beneficio de la duda y bueno, es que Salinas no era tan malo, o sea, no manchen, realmente, ¿cómo pueden caer en esa contradicción de estar todo el sexenio diciendo que el PRI, que Salinas y que demás? Pero si el PRI apoya a AMLO, entonces no, pues es que no son tan malos, hay que reconciliarnos, ¿no? Hay que reconciliarnos con ellos, ¿no? Sí es importante que estemos unidos como pueblo, pero también que estemos unidos e informados. O sea, no es nada más de estar unidos y qué bonito y vamos a ser hippies y demás. No, o sea, tenemos que estar informados de qué es lo que está pasando realmente, cuáles son las negociaciones que nos preocupan. Hay algo, Aris, que a mí me preocupa muchísimo que está en juego ahorita y no es nada más ni nada menos que el agua. Se está ya dando todo, ya está en el diario oficial que se puede, según esto, sacar a concesiones el agua para, bueno, sacar el 50%, dicen que es el 55% del agua para, híjole, pues para dedicarlo a la industria, la prioridad sería la industria. Estas son reformas que se han traído en la boca desde hace mucho tiempo. Korenfeld, a quien forzaron a renunciar por la ley Korenfeld, él era el director de Conagua, pues él fue forzado a renunciar precisamente porque quería privatizar el agua. Ahora no es una privatización tipo Korenfeld, al contrario, es incluso peor que la ley Korenfeld. Ahora es peor porque se va para cerveceras y se va para fracking y se va para la industria. Esto no es como así tomarlo a la ligera, de hecho, envuelve a muchas cuestiones por detrás de lo aparente. Hay bueno, dice Juanjo Esquer que el agua y la educación e incluso la inseguridad. Creo que ahorita incluso la prioridad es más el agua que todo lo demás, no porque no sean las demás importantes, al contrario, son muy importantes, pero el agua que tenga que ver con el fracking, que se deje facto por decreto presidencial para ser utilizado por el fracking, nos da en la madre y nos da bien bonito en la madre. O sea, realmente no sé si sepan las consecuencias y lo que realmente representa el fracking, pero pues para esto es este programa, ¿no, Aris? También hay que pues hablar de esto para que vean que no es como solamente pues imaginación o cosas que nos pasan por la cabeza, o sea, no conspiraciones, no, en realidad lo que se está moviendo es muy delicado y nosotros pues al pensar o al hablar de todo lo que está pasando ahorita se nos hace tan claro cómo están moviendo las piezas como un juego de ajedrez, digo, para quien realmente piense las cosas un poquito más, que le dedique un poco más de tiempo a pensar en lo que están haciendo con la política aquí en México, bueno, y en el mundo, nos podemos dar cuenta que hay una intención clara de que todo se vaya
perdón por utilizar malas palabras, pero que todo se vaya a la mierda descaradamente y que el gobierno de izquierda que van a estar aquí ocupando la presidencia, como ya lo sabemos, como el PRI mismo lo apoya y demás, pues se vaya a la mierda con todo y la crisis. Es decir, que como en tiempos de Ernesto Zedillo, cuando Salinas dejó la economía en palillos, entra Zedillo y se desploma, pues esta vez no va a ser así, no va a ser que un priista se vaya a la mierda con lo que hizo el PRI, sino que ahora va a ser una izquierda simulada, la que va a llegar al poder, y entonces ahora sí viene la crisis con todo. ¿Por qué? No porque el sector empresarial los deje de lado ni nada. O sea, aquí lo que hay es geopolítica y es lo que debemos de analizar. Entran empresas israelíes como Mekorot detrás de lo que está para el fracking y con lo de la Conagua. Y esto es muy importante que todos lo sepamos. Se dice que Najer, la persona de la empresa Mekorot va a multiplicar millonariamente ¿cómo se llama? El presupuesto de la empresa. ¿Por qué? Por los tratados que tiene en otros países como Argentina, como México, y bueno, en el mundo ha sido totalmente criticado por la invasión que hacen como una apartheid, es decir, quitan el agua a los pueblos donde se están metiendo y a partir de eso, le quitan, pues se meten en la soberanía del pueblo, primero que nada, y después le quitan su agua, le contaminan el agua y aparte, si quieren, les dan agua, es decir, Israel, a través de esta empresa Mekorot, se mete a Palestina y en Líbano y en otros países como en el río Jordán y demás, se meten a quitarles el agua y luego les dicen, pues ¿saben qué? Si me sobra agua, se las doy a ustedes, pero primero la prioridad es para el pueblo israelí y las personas no pueden utilizar el agua de Israel, bueno, de esta empresa Mekorot, aunque es el agua de Israel, pero a nombre de esta empresa, porque son condenadas a prisión, si no es que pues terminan peor. Entonces tampoco les pueden comprar directamente el agua a Mekorot, sino que tienen que pagar 4 veces su valor estando en Palestina para que Mekorot se digne a darles poco de su propia agua. Esta empresa Mekorot es la que está impulsando a través de los cambios de leyes la privatización del agua aquí en México. Esto beneficia a Estados Unidos porque a través de las petroquímicas Estados Unidos quiere reafirmar su poder a nivel mundial, su supremacía y pues solamente quedar en la jugada porque China lo está desfalcando como economía. Es la primer potencia económica china, de ya bien consolidada. Dice Bodhisattva, y en Israel el agua es un asunto de seguridad nacional y se la roban a Jordania, Líbano y Gaza, exactamente. Palestina, Jordania, Líbano e Irak también se la roban, pero bueno. Estas empresas están también como diplomáticos en Estados Unidos, tienen su carro de diplomáticos, la hija del ahí presidente de Mekorot es diplomática en Estados Unidos, se están haciendo leyes para precisamente enfocar la política exterior a llegar a otros países y servirse de los recursos de otros países para poder quedar en la jugada a nivel mundial, porque lo que perdón, a lo que le apuesta Estados Unidos es el poder a través de las petroquímicas hacer la jugada a China, como China se hizo potencia mundial exportando a través de sus petroquímicas plástico a todo el mundo, pues Estados Unidos quiere hacer lo mismo y eso lo hace a través de pues importar crudos para para sus refinerías, que ellos tienen las refinerías, pero no van a permitir que haya refinerías en otras partes del mundo, sacando gas shale de otros países sin comprometer sus tierras. Bueno, también se comprometen sus tierras, pero no su seguridad. Y la casa hermana, que es México, pues ahí dándole en toda la madre a los recursos nuestros y
ellos poder nacionalistamente, como dice Trump, porque ni siquiera está peleado, poder competir a nivel mundial. ¿Qué opinas, Trump? ¿Qué opinas, Trump? Hola, perdón. ¿Qué opinas, Aris? ¿Me la vas a mentar? Chale, Trump. Fíjate que qué interesante lo que me estás diciendo, porque, bueno, lo que estás contando, porque justamente acaba de escribir aquí en el chat Lorena que qué pienso o qué pensamos de estas declaraciones de Alfonso Romo, que para quien no lo sepa a estas alturas, hoy es miércoles 4 de julio de 2018 para mí, ya casi también para ustedes. A estas alturas, si hay alguien que todavía duda que la mano que mece la cuna en Morena se llama Alfonso Romo, pues es que definitivamente se quedó en la Televisa del Chavo del Ocho, porque es así. Y Alfonso Romo acaba de hacer declaraciones muy fuertes que ya nos había comentado también aquí Javier Hernández desde el día que tuvimos el previo a la elección, cuando estuvo Melissa y estuvo Tania con nosotros. Él hablaba de estas declaraciones de Alfonso Romo y lo escribió también en el artículo que compartí ayer con ustedes, que publicó Zapateando y publicó Desinformémonos. Alfonso Romo dice que, pues, que no quiere nada más unas cuantas zonas económicas especiales, que él quiere que todo el país se convierta en zonas económicas especiales y que México, son sus palabras, México va a ser un paraíso para las inversiones. Miren, lo explica muy bien Javier en el artículo. Quien no lo haya leído, por favor búsquenlo. Está ahí en Zapateando o en Desinformémonos. Busquen su artículo, lo publicó ayer. Si alguien me hace el paro de los compas que tienen llavecita de colocarlo aquí en el chat para que lo tengan. Las zonas económicas especiales, las inversiones, la infraestructura, el desarrollo y todo esto que le pintan al mexicano bien bonito, todo esto, lo único, también está en el Dragonario de Draco, pues pega tu enlace, compa Draco, para que entren también al Dragonario. Todo esto a quien beneficia solamente es a los inversores. Todo desarrollo de este tipo, megaproyectos, o menciónenme alguno que haya traído beneficio para el pueblo de México. Todo esto, a los únicos que perjudica van a ser a los pueblos originarios, a los que tengan, pues por azares del mal destino, un terrenito por ahí y que los planes que ellos hagan digan, puta, pues aquí puede pasar re bien una carretera, o aquí queda re bien un gasoducto, o mira, aquí abajo descubrimos que en tu terreno pues hay gas y vamos a tener que hacer un hoyo porque lo vamos a tener que sacar, dice el peje, que con popotes o petróleo, ¿no? Con popotes. Entonces, no es poca cosa, lo que menciona Cintia es muy importante. Esta es otra de las señales. Ya cuando Coparmex, el grupo que se llamaba antes Hombres Mexicanos de Negocios, que ahora se llama algo así como Grupo de Mexicanos de Negocios, ya no es hombres, ya le quitaron eso cuando menos, que hayan salido a apapachar y a darle el espaldarazo a López Obrador, que en los mercados internacionales, que la bolsa mexicana no se haya venido abajo. Miren, les voy a dar un ejemplo claro. Cuando ganó Tsipras en Grecia, se desplomó su economía, más de lo que ya estaba. ¿Por qué? No más bien cuando ganó, perdón. Cuando fue el voto por el sí o no para aceptar las políticas de la Unión Europea. Cuando gana el no, cuando Grecia le dice no vamos a aceptar las políticas de la Unión Europea, y Tsipras tenía que llegar al Parlamento Europeo a decir, pues ¿saben qué? Mi pueblo mandató que no. En ese momento, bueno, hubo un caos y yo no sé mucho de economía, pero era notorio que había mucha tensión y mucha inestabilidad económica en toda la zona euro, toda. La bolsa
se fue para abajo. España empezó a caer a niveles que no tenía, y así, y así, y así. Fue un agarrón que se dieron. La Merkel, y todavía estaba en ese entonces, este presidente, se me fue el nombre de este güey de Francia, todavía estaba él, estaban ahí agarrándose con Tsipras, y al final Tsipras se regresó a su país a decirles que dice mi mamá que siempre no. No, Macron todavía no estaba, era el otro güey, se me olvidó el nombre, Cintia. Que dice mi mamá que siempre no, pues que saben que sí vamos a aceptar las condiciones que nos impone la Unión Europea, y pues vamos a tener que hacerlo porque pues no nos queda de otra. Exactamente, Gabito. Entonces, Tsipras fue tan presionado, sí, François Hollande, perdón, gran cero, tienes razón, tú le diste. No, Sarkozy no era François Hollande, el anterior presidente de Francia. Sarkozy estuvo antes. Pero bueno, el caso es que tuvo que aceptarlo, tuvo que regresarse a Grecia, y en ese momento regresó la estabilidad económica en la zona euro. Y todos felices. Miren, compas, si el gobierno de México el nuevo gobierno electo de México le representara algún peligro a los capitales que tienen intereses en nuestro país, como lo que menciona Cintia en el caso del agua, el petróleo, el gas, que no se nos olvide, en México está la primera o segunda reserva más importante de gas shale en el continente. Es mucho billete. Si le representara un riesgo López Obrador, se habría desplomado la economía en un día, y no pasó. No sé de economía, pero así funciona el mundo, así funciona el mundo, no pasó. Este es otro de los indicadores de los que queríamos mencionar, que nos hacen ver que realmente hay algo, cuando menos, muy curioso detrás de este triunfo tan tranquilo de López Obrador. ¿Qué piensas, Cintia? Exactamente, o sea, son varias señales que poniéndolas todas en su lugar dices, híjole, como que esto no se ve tan legítimo como nosotros quisiéramos que fuera, porque en realidad nosotros no somos como, ay, la quiero hacer de pedo. ¿Qué vamos a hacer? No, pues vamos a criticar todo lo que esté pasando. No, al contrario, es que nosotros realmente quisiéramos que todo fuera como realmente nos lo pintan, y quisiéramos, o por lo menos yo quisiera subirme pues ahora sí que al tren del mame de, ay, sí, AMLO, ya todo va a cambiar y demás, pero no, o sea, ves las cosas desde muchas partes, desde muchos puntos de vista, y te das cuenta que pues no es tan bonito como nos lo están pintando, ¿no? Y te voy a decir una parte todavía más siniestra de lo que estaba mencionando hace un poquito, que es con eso de la privatización del agua y también la privatización de la parte energética, ¿no? La parte más siniestra de todo esto es que para el fracking se utilizan, bueno, no sé si todos los que estén escuchando sepan lo que es el fracking, brevemente se los explico en palabras como muy entendibles. Es una perforación hacia las capas más profundas de la Tierra, son 4,000 metros hacia abajo. Se utilizan unos explosivos a 4,000 metros hacia abajo para fracturar las rocas, y a través de esas fracturas perdón, se meten unas como una tipo canalización para hacer como inyección, y con una presión increíble que son 5 atmósferas, o sea, es la presión de 5 atmósferas. Con ese tipo de presión se mete agua con arena. El agua con arena causa enfermedades pulmonares por el tipo de proceso que hay, que se refina de una manera pues sí, queda muy finita la arena, y bueno, aparte a esa agua se le meten 600 químicos tóxicos, muy tóxicos. Primera tragedia de esto es que el agua que se utiliza para el fracking no se puede descontaminar, no se
o sea, no hay proceso que alcance para descontaminar el agua que se utiliza con esos químicos. Ahora, penetran a la parte, sí, fibrosis pulmonar es lo que causa la arena que se utiliza refinada con el agua. Aparte de eso, el agua a presión va a expulsar lo que es el gas shale, ¿no? Que es el metano de las partes más profundas de las capas profundas de la Tierra. Y el gas metano que sale de esas capas se mete por las fracturas y contamina los mantos acuíferos. Esas fracturas que se utilizaron para meter esas canalizaciones y esas inyecciones se meten hasta abajo y quedan ahí, y el gas metano, en lugar de ser solamente sacado pues por esos mismos tubitos, pues no, obviamente traspasa también las fracturas de la tierra y se van a los mantos acuíferos. Entonces, estamos hablando de que un 55% se va para el fracking, para las cerveceras y demás, y el otro 50% se va a pinches contaminar. O sea, ¿cómo carajos vamos a permitir esta situación? Esto es alarmante, esto es una tragedia tipo hecatombe, o sea, algo que realmente nos va a dar en la madre. En Estados Unidos, esta agua contaminada por estos químicos y el gas metano llegaba a las tuberías de las casas de la gente en Texas y en otras partes donde ya está el fracking como una realidad. Abren el grifo de agua y le prenden un encendedor o un cerillo, y el agua le sale, o sea, se convierte en una llama. ¿Por qué? Porque está contaminada con gas metano. Imagínate eso, ¿no? Punto. O sea, el agua está contaminada con gas metano a tal nivel que si tú le pones un encendedor, el agua se enciende, hace combustión. Ahora imagínate tú, que no solamente hay gas metano en las partes más profundas de la Tierra, también hay radioactividad. El agua, lo repito, el agua que está utilizado para hacer, perdón, el agua destinada al fracking no se puede descontaminar. Entonces, si eso toca nuestros mantos acuíferos, dime tú qué va a pasar, ¿no? O sea, es una cosa que nos va a perjudicar de una manera increíble, y eso nos va a chingar como, no sé, o sea, como una película de ciencia ficción. Escribí un artículo para Periódico Madera Clandestino, donde precisamente hablo de cómo la ciencia ficción no es una cosa más que el escenario futuro de las pendejadas que hicimos en este momento. O sea, todo lo que estamos haciendo ahorita son las consecuencias para terminar en un episodio de Black Mirror o de películas como no sé, Elysium, o bueno, o sea, la ciencia ficción no es más que el ponerte a pensar cómo será el mundo después de las pendejadas que hicimos o dejamos de hacer porque no nos opusimos a lo que debimos de habernos opuesto. Y sí, precisamente también ocasiona sismos, disculpen, el daño ambiental que provoca las fracturas a la tierra, pues es de tontos pensar que no es un daño mayor, ¿no? O sea, es un daño cabrón el que se le hace a la tierra. Digo, la estás fracturando, no es un proceso natural, es un proceso artificial que mueve las placas tectónicas. O sea, imagínense lo que va a pasar si no hay fondos para desastres porque están pagándole las escuelas a los ninis. Ah, no, no es cierto. Ah, no, no es cierto. Odienme, no, no es cierto. Pero imagínense realmente qué es lo que puede pasar si Estados Unidos está... Ay, una disculpa, ya casi te paso el micrófono para poder toser a gusto. Imagínense todo lo que está haciendo Estados Unidos detrás de todo esto para poder hacer que países legislen en contra de su propio país y puedan hacer uso de sus tierras sin sufrir las afectaciones de manera tan directa como lo hacen utilizando los suministros de gas shale que hay dentro de su propia tierra.
dentro de su propio territorio. A ellos no les importa lo que va a pasar con México, solamente les importa lo que va a pasar con Estados Unidos, solamente piensan en Estados Unidos, les vale madre México. Entonces, es como si Peña Nieto hubiera vendido o rematado una camioneta que ni siquiera es suya, porque le vale madre si es suya o no. Ellos de todas formas ya tienen garantizado todo lo que se robaron, ya tienen su piso sólido, ya tienen ellos garantizado el futuro para toda su familia y salir de este país cuando se vaya al caño. ¿Y qué pasa? Pues ven, AMLO, ven, tú gobierna, tú haces como que gobiernas, de todas formas te vas a quedar sin país, güey, si te vas a quedar sin territorio con con recursos naturales y recursos humanos menos. Entonces, pues no hay problema, hay una transición suavecita porque ya no va a haber pues algo, híjole, pues algo que gobernar después de toda la crisis que se va a venir si el fracking realmente es permitido aquí. Y ahora, legal ya es, ¿no? Ya está en el diario oficial que bueno, esto está para ser concesionado y demás. Si se va a hacer de manera legal, pues todavía queda una parte que es la parte humana, ¿no? La parte del ciudadano informado que sí realmente se opone a estas chingaderas, ¿no? O sea, no es de como, ay, AMLO ya va a revertir todo y bueno, no que vaya a revertir, porque no ha dicho que va a revertir lo del agua, ni siquiera se ha pronunciado con lo del agua y a mí me parece gravísimo y es como, di algo, güey, o sea, di que te vas a oponer a esto, ¿no? No es obra de magia, como que ya llegó y ya va a pasar, ¿no? O sea, el ciudadano informado no debe de dejar que su euforia, porque ya las cosas se hayan acomodado a su favor, hagan que no tengan participación crítica y que digan, oye, la estás cagando si no te opones a esto, oye, la estás cagando si no eres más claro en tu postura en cuanto a seguridad, en cuanto a la reforma energética, etcétera, etcétera. O sea, sí dijo que iba a revertir la reforma educativa, pero ¿qué hay de la energética? Primero dijo que sí, luego dice que hay que checar los contratos. No, o sea, hay mucho más que indagar ahí en eso que hizo el PRI en este sexenio y pues si realmente van a hacer algo, pues que no sea como el facilitarle todo y que no se toquen los intereses de los que ya dejaron el poder, al contrario. A ver, tú estás sometiendo esto para que intereses extranjeros vengan a mandar sobre los intereses nacionales, pues eso es mermar directamente sobre la seguridad interior, porque ahí estás tú facilitando a otros países que tú te quedes sin nada, ¿no? Bueno, ya te paso el micrófono, Aris, porque ya me estoy extendiendo y bueno, los comentarios que están diciendo pues, me parecen muy atinados. Leo uno dice, ¿sabes? A mí ya no me gustó que van a invitar al Papa Francisco en toda la historia. El Vaticano ha saqueado nuestro país y es dueño de una de las empresas de uranio. Sí, bueno, el Vaticano también tiene mucha cola que se le pise. Han estado en contra de los de la teología de liberación, pero han fomentado que Norberto Rivera Carrera siga en el poder y bueno, que Ratzinger también haya encubierto a tantos casos de pederastía. Estoy leyendo un libro de Norberto Rivera, El Cardenal del Poder, que es una recopilación de proceso, también es muy bueno, ojalá que lo lean. Ese es mi último comercial. Te paso el micrófono, Aris. Comercial dice, estaba leyendo a alguien, no me acuerdo, perdón tu nombre, Roberto o algo así. Déjame, me regreso. Rodrigo que decía que este canal le olía a PRI. Mira, él escribió, aquí me está oliendo a PRIAN. ¿Por qué antes no lo daban a conocer la técnica? Más bien estábamos hablando del fracking, Cintia decía, y no es pregunta, está afirmando. ¿Por qué antes no lo daban a conocer? La técnica ya la usaban desde hace tiempo, refiriéndose al fracking. Sí, por supuesto, la técnica se ha usado desde hace mucho tiempo. Hay un pequeño detalle, se está prohibiendo en prácticamente todos los países del llamado primer mundo. La técnica se aplica en los países jodidos como el nuestro. Ese es uno de los detalles. ¿Por qué no hacen fracking en Canadá? ¿Por qué no abre minas en cielo abierto Canadá
en todo su territorio, que es mucho más grande que nuestro país. Preguntaba también alguien aquí en el chat que qué proyectos, además de lo del agua o de estas cosas que están a punto de ocurrir, hay en Baja California. Bueno, minas, bien lo decías, minas, y todo va junto con pegado. Uno de los elementos que se utiliza para poder separar el oro de la piedra es el mercurio, y el agua que se utiliza también para este proceso, pues queda contaminada con mercurio. El mercurio es veneno. Hay datos muy interesantes, les recomiendo mucho el documental este de Amazonas clandestino de David Beriaín, que está en, ¿cómo se llama el canal? En D-Max, búsquenlo por favor, búsquenlo. Vean cómo los mineros clandestinos utilizan mercurio para poder separar el oro de la piedra cuando están lavando. Netflix, perdón, qué chido, Yuawi, búsquenlo, vale la pena. Miren, estas personas que trabajan de manera artesanal, pero que sin embargo tienen que utilizar el mercurio, tienen índices de este elemento en la sangre tan elevado que les provoca incluso la muerte a temprana edad. O sea, llegan a vivir 45, 50 años y mueren. O sea, ¿por qué este tipo de cosas no las hace Canadá en Canadá? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que venir a México? Bueno, porque en México se les permite. Porque además de que se les permite, pues casi no se les cobra. Porque además lo único que se les exige y que le va a exigir el nuevo gobierno a las mineras de Canadá, a la Golden, ¿cómo se llama esta minera? Golden, la que está ahí en Guerrero, lo único que le exige es que les pague más a los mineros. Páguenles más, hombre, y ya. Dice, gracias, ¿crees que vaya a haber más? Por supuesto, Chanclotas Van Damme. Buen ID. Pregunta, gracias, ¿crees que vaya a haber más violencia a raíz de los proyectos en Baja California? Pues claro, Goldcorp, gracias, Roberto, gracias, Casisi. Por supuesto, Chan, te voy a decir así, por supuesto, por una razón, porque los megaproyectos desplazan comunidades, porque lo que ellos buscan está debajo de la tierra y casi toda esa tierra tiene dueño, y porque utilizan a sus grupos paramilitares, a sus guardias blancas, para sembrar terror y que la gente mejor se vaya, como en el Valle de San Fernando, como en Ciudad Mier, como en muchos municipios del estado de Guerrero, que se vayan, que se larguen. Entonces, un ejemplo muy claro, y la verdad, aquí lo hemos mencionado mucho, es peleados o como sea, o como ustedes gusten, por grupitos, unos acá, otros allá, como sea, pero el colectivo de Mexicali Resiste, ese colectivo está dando la voz de alerta, cabrones, alerta, porque esto que está pasando en Mexicali, esto va a pasar en todo el país, va a haber una guerra entre gobierno contra su pueblo por el agua, por lo que los extranjeros quieren saquear de nuestro país gas, petróleo, oro, hierro, uranio, todos los elementos. Es que desafortunadamente, ahora sí que la maldita bendición de que nuestro país tenga a nivel mundial el lugar número 5 en cuanto a riquezas naturales. Entonces, todo esto, compas, todo esto, López Obrador lo sabe. Por supuesto que lo sabe. ¿Han ustedes visto alguna política firme contra la minería depredadora a cielo abierto de las empresas ladronas de Canadá? No hay. A quien no haya escuchado nunca este espacio, esto lo repito mucho aquí, pero vale la pena para que lo cuenten. Vayan ustedes a buscar el decálogo de López Obrador de enero de 2017, en cuanto tomó posesión Donald Trump. Búsquenlo. Punto número 6, habla de las mineras, especialmente las canadienses,
y dice que les va a pedir pues, que ya no contaminen tanto y que le paguen bien a los mineros. O sea, denles, en lugar de 100 pesos, 200 la hora, 300, 400, páguenles 10,000 pesos la hora. Aquí no es cuestión de dinero, aquí se trata de vida. Entonces, es muy, creo que muy reveladora la frase del Congreso Nacional Indígena: nuestra lucha es por la vida, porque lo que se viene es de terror. Y miren, claro, y Napito, está Zuko maullando. ¿Qué tiene Zuki? Ay, pinche gato loco. El Napito va a ser obviamente el coordinador entre las empresas mineras canadienses y el actual gobierno de nuestro país. Y eso da mucho miedo. Y sí, perdón, ahorita que leo lo de Jalisco, antes de darle la palabra a Cintia, sí, Nuria, sí, el compa que preguntó si creía que iba a haber más violencia en Jalisco, no recuerdo quién fue, alguien, no sé, alguien de ustedes, Roberto Ruiz, que se convierte en un nuevo Tamaulipas con Alfaro, sí, sí. O sea, la investigación que acaba de sacar Anabel Hernández sobre los vínculos de Enrique Alfaro con el cártel Jalisco es brutal. Es demoledora, chingao. O sea, está mostrando pruebas. Esa mujer no saca nada a la luz si no tiene, cuando menos, los pelos de la burra en la mano. Es muy buena para eso, ¿no? Lo hace bien. Entonces es muy peligroso lo que se va a vivir en Jalisco. Recuerden ustedes también que Jalisco tiene muchas riquezas naturales. Todo se trata de eso. Todo se trata de eso. Y hay otro asunto, otra de estas señales que creo que me parece que es la más clara de todas, de lo que ha pasado en las últimas 72 horas o algo así, ¿no? El día de hoy, yo ni siquiera sabía, porque yo no sé si lo haya avisado, ¿no? Yo ni siquiera sabía, y de repente entro a Twitter y leo como hashtag número 1 Palacio Nacional. Dije, ah, chinga, ya se quemó con Peña Nieto adentro. No, resulta que López Obrador fue a visitar a Enrique Peña Nieto por una invitación que éste le hizo. Peña Nieto le dijo que donde él quisiera, que en Palacio, donde invitó a Trump, perdón, en Los Pinos, donde invitó a Trump, o en Palacio, que él escoja. Pues resulta que fue. Y miren, la euforia de la que hablaba Cintia, todo esto que ya por fin se acomodó el mundo, qué bonito, qué chido, decía ya muy chido, me gustó, hay que subirnos al tren del mame de López Obrador y todo esto, ¿no? Esta es una señal muy preocupante, porque primero, Andrés Manuel López Obrador no es presidente electo hasta esta hora. Todavía no se le entrega una constancia de mayoría que lo acredite como presidente. En este momento, López Obrador no tiene cargo. No tiene cargo. Oficialmente, legalmente no tiene nada. Nada. Esto nunca se había dado. Esto nunca había ocurrido. Sí, había una reunión entre el presidente que entraba y el que salía, después de que ya le daban la mayoría, casi cercano, cuando se armaba el equipo de transición, por ahí por agosto o algo así, no sé, pero nunca, nunca, nunca lo que ocurrió el día de hoy. Nunca. ¿Sí me explico? Nunca. Esto, de verdad, hay que tomarlo como una señal muy clara de que es muy probable que haya habido un pacto. Aunque no le guste a la gente de López Obrador escucharlo, como dice Cintia, no mames, nosotros también queremos que a México le vaya bien. Cabrón, yo tengo familia en México, ni modo que esté deseando que se lo cargue la fregada todo y que se joda mi familia porque vive ahí. Ni modo, a ver, tengo amigos, están ustedes, gente que aprecio, ni modo que yo voy a desear que le vaya mal al país para que pues, a Cintia le vaya mal. O sea, no tiene lógica. Por supuesto que no. Punto número 1, nadie nos paga. Dejen de decir eso, ya sálganse de su mantra. Es una señal muy delicada, muy, muy delicada, de que pudo haber existido un pacto. Y hablábamos hace un rato también
No fue contigo, Cintia, hablé con Priscila y le decía, oye Priscila, pero ¿te acuerdas que lo comentábamos de que López Obrador incluso defendió a Peña Nieto en la campaña? Entonces, uno va poniendo ahí las piezas del rompecabezas y empieza a cuadrar todo, ¿no? Poco a poquito. Dices, o sea, de verdad, son tan astutos que planearon esto hace 12 años. O sea, lo hicieron hace 12 años. Miren, pongan, por favor, en el centro de todo esto el signo de pesos. Todo esto es por dinero. Todo esto es por el poder y todo esto es por saquear a México. Los empresarios, la empresa que ustedes me digan, menciónenme una multinacional, la que quieran, tiene proyectado su crecimiento a 1 año, a 2, a 5, a 10, a 15, a 20, a 30. Estamos hablando de empresas. Ninguna empresa de todas estas, de la que ustedes me digan, tiene tanto dinero como tiene nuestro país. Es decir, el Producto Interno Bruto de nuestro país es superior a cualquier empresa. Entonces, nuestro país es un signo de pesos impresionante y por lo tanto hay un plan bien trazado, el Plan Mérida, el Plan México 2030 que mencionan, bien trazado desde hace mucho tiempo para saber qué van a hacer con nuestro México. Y este plan, maldita sea, incluía bajarle un poquito la presión a la olla, poniéndole a la gente a alguien que era la esperanza, o sigue siendo la esperanza, y que habla de todo aquello que hizo mal el PRI y el PAN cuando gobernaron, porque eso pasó. ¿Ustedes creen de verdad que a Peña Nieto le importa que López Obrador le haya dicho muchas veces que era un ratero, que era un mafioso? ¿Ustedes creen que le importa? ¿O que a Diego Fernández de Ceballos le dijera de la misma manera? ¿De verdad ustedes creen que le importa? ¿Vieron las jetas de López Obrador y de Peña Nieto el día de hoy en Palacio? ¿Las vieron? Por favor, eso es un ejemplo muy claro, pero muy, muy claro de que esto estaba planeado. Y nos tragamos el cuento y nos la volvieron a colar y no nos dimos ni cuenta. Y hoy toda la gente, y esto sí se lo preguntaba a Cintia, y con esto ya te doy el micrófono, le preguntaba a Cintia que si había algarabía, si había locura, si estaban contentos, y Cintia me decía que sí, pero la verdad es que no podemos estar contentos. Es muy preocupante. ¿Qué piensas de la visita del Peje el día de hoy a Palacio con el pendejo de Peña Nieto? El rey de los memes, Lord Peña Nieto, Peña Lord. No, pues híjole, sigue siendo generador de memes el Peña Nieto y bueno, pues AMLO también al llegar a Los Pinos, mm, híjole, memes a morir, ¿no? Desde, no, deja que te subas al avión y no lo vas a querer vender, güey, o sea, ya como de compas, amigos de manita sudada, Peje acá como en su visión del estoy acá en el momento histórico de que el mejor presidente entra acá a esta casa de gobierno y demás. Y y Peña Nieto entregando el poder al que es históricamente el mejor presidente, cuando él es históricamente el peor presidente y el más pendejo. O sea, qué feo pasar a la historia como el presidente más pendejo realmente. Y vaya, quitándole la corona bien ganada de Fox, ¿no? Es como ya lo mencionamos varias veces, ¿no? Es como el teatro bien montadito, la manita sudada, el todo, exactamente, Loring Hernández, pura disidencia controlada, ¿no? Pero bueno, esto ya lo hemos, explicado bastante. Te voy a leer un comentario que me dejaron ahora que estaba publicitando acá el enlace.
me pareció como bastante acertado sobre lo que hacen en la invasión espacial. ¿Cuánto dinero no gastan, no? En dominar otros planetas, dice. Por eso la urgencia y la reactivación del proyecto espacial, la urgencia de poder colonizar otros mundos para cuando termine de colapsar este. Me pregunto si en este ínfimo espacio de tiempo que lleva la humanidad pensante siendo parte del universo sea precisamente este tipo de comportamiento parte de su evolución consciente. ¿Qué tal como un niño inmaduro, incapaz de comprender las consecuencias de sus actos? Estamos en la misma etapa a nivel de humanidad y que tocar fondo sea necesario para la revolución de las conciencias. O aprendemos o nos destruimos. De cualquier forma, el universo continuará con su existencia, estemos nosotros o no. Y quizás una especie más emergerá para ocupar nuestro lugar. Esto me lo dejó un amigo, se llama Víctor Kashikov. Yo pienso completamente lo mismo, o sea, me parece completamente acertado. Yo creo que ahora en esta parte de evolución social, de la conciencia social mexicana, hablando concretamente de México, obviamente, creo que nos hace falta darnos cuenta ahora del lado de la izquierda, estos 6 años, que a lo mejor la izquierda no era tan oposición, que a lo mejor no iban a hacer las cosas tan bonitas como lo pensábamos y como lo esperábamos. También hay que recordar que en tiempos de Fox la gente estaba igual o mejor de ilusionada porque todo iba a cambiar cuando el PRI saliera del poder y Fox tomara la presidencia. No fue así, pero tuvimos que experimentarnos con Fox para ver que ese güey no valió madre, ¿no? No digo que Andrés Manuel vaya a valer madre o no vaya a valer madre, no estoy diciendo eso, simplemente nos toca experimentarnos con él como presidente y nos toca también ser la parte consciente de este cambio. No debemos de dejarnos llevar así como lanzarnos al precipicio con los brazos abiertos porque yo creo que las cosas van a cambiar y me van a salir alas. O sea, no, hay que pensar y analizar bien lo que está sucediendo en este momento. Este momento es histórico, no solamente porque sea ese tren del mame que del mejor presidente, no, los hechos hablan por sí mismos. Ahora, la crisis que se viene no solamente la va a propiciar a Andrés Manuel, pero él propicia que no haya las consecuencias para revertir o para incluso encarcelar a quienes han estado dándose la vida de ricos con el erario público. ¿Cuántos no salieron millonarios con enriquecimiento ilícito bien cabrón? Fox mismo tiene un documento abierto por la PGR que nadie habla de eso, Peña Nieto no está hablando de eso, pero pues ahí está, ¿no? Si Fox queda impune, pues también se ve que es otra señal de que AMLO no está siendo como factor de cambio radical, ¿no? O sea, que no está metiendo las manos donde debería de haberlas metido y esa época de reconciliación, significando amnistía e impunidad para los, para los que deberían de estar pagando y devolviendo lo que se robaron, pues a mí no me termina de convencer, la verdad. Dicen los que son fans de, bueno, digámosle AMLovers, porque de otra forma se enojan, ahí sí, los que son sus seguidores dicen, no, es que él dice que no se va a meter a encarcelar a nadie, pero porque no le compete a él es el presidente y por decreto presidencial no lo haría, pero serían los poderes de justicia los que se encargarían de hacerlo. Esa es la traducción, eso es lo que ellos quieren escuchar o lo que quieren pensar, pero AMLO no se ha pronunciado, no lo ha dicho tal cual, no, es que yo no los voy a encarcelar porque a mí no me compete, pero que la justicia se mueva como debe de ser. Ya lo veremos, si era eso, si no, si encarcela o no encarcela a los que están robando a manos llenas a los gobernadores, digo, los gobernadores que se están enriqueciendo, sí cayeron varios, los más descarados, pero ¿cuántos no siguen en el poder o cuántos no se despiden y dejan su puesto y entregan su puesto al próximo gobierno? Y así quedan todos bonitos con sus carteras infladísimas, enriquecimiento ilícito por todos lados y en la completa impunidad, ¿no? Como dice Andy Rojas, Jorge Ramos dijo, puso este comentario, y la Casa Blanca
precisamente, y la Casa Blanca y todos los casos que sabemos que ahí están, ¿por qué no son comentados, no? ¿Qué va a pasar ahí? Nosotros tenemos que tener los ojos muy abiertos. Y yo estoy en completa, pues, sintonía con el comentario que ahorita leí. Nos toca experimentarnos, nos toca darnos en la madre feo. ¿Por qué? Porque no aprendimos por la buena y porque tenemos que ver las cosas destruirse para poder cambiar. Fíjate que cuando hacíamos este balconeo, Saris, la gente decía de Peña Nieto, es que todavía no lo dejan gobernar y ya lo están criticando, es que todavía ni toma el poder y ya están diciendo que va a privatizar y que no sé qué, o sea, de conspiranoicos no nos paraban, ¿no? No nos bajaban. Entonces, tiene que pasar esto, tiene que privatizarse todo, tienen que ver las consecuencias ya vividas, o sea, ya topadas ellos mismos, tienen que ver que la única estrategia del gobierno para bajar la inseguridad es no hablar de inseguridad en las televisiones o en las televisoras y en los medios de comunicación. Y, o sea, se tienen que enfrentar a eso para decir, no, pues por el PRI ya no hay que votar. Y ahora, pues vamos a votar por AMLO porque ni el PRI ni el PAN. O sea, es triste, pero nos toca aprender a bailar con la más fea porque no somos capaces de todavía tener ese criterio de pensar en las consecuencias antes de que pasen. Nos dicen conspiranoicos, a lo mejor dicen que dónde están las pruebas. No manches, es tan sencillo como pensar las consecuencias antes de hacer las cosas. Uno lo aplica en su propia vida, el decir, híjole, no voy a decir esto porque va a lastimar, no sé, una relación y no voy a utilizar esas palabras porque puedo herir los sentimientos de alguien más y mejor me callo y aprendo a callarme a tiempo y demás, ¿no? Pero en este momento no sabemos ni siquiera comportarnos a nosotros mismos. Ya me sentí ahorita como no río, no corro, no empujo, soy una persona normal. Si no sabemos comportarnos nosotros mismos, ¿cómo demonios vamos a esperar que la sociedad evolucione de una manera en donde pueda prever las consecuencias antes de que las cosas sucedan, ¿no? Y seguimos pensando que es conspiranoia, pero hay que realmente aprender a ver las cosas desde atrás, no desde toda la euforia, desde todo el remolino de emociones y de fanatismos y de, no sé, o sea, todo el remolino de lo que está pasando ahorita, ¿no? Hay que dar dos pasos hacia atrás y ver las cosas un poco más claras porque las estás viendo más de lejos. Y eso, bueno, es seguramente lo que haces tú, Aris, es lo que hace mucha gente y se da cuenta realmente de cómo están las cosas. ¿Por qué? Porque se dan el tiempo de ver todas las posturas, analizarlas y sacar pues una postura crítica y más fundamentada que el dejarse ir por la entraña, que a final de cuentas a muchos AMLovers le pasó eso, por irse por la entraña, están cegándose y prefieren también evangelizar a todo mundo que ahora apoya a Morena con tal de que no se contradiga, ¿no? Te paso el micrófono, Aris. Bueno, cuando menos ya no me dijo Cintia Trump. Este, Miren, estoy leyendo aquí el título que nos colocó Carlos Martínez de la publicación que salió en Forbes. Exactamente lo platicábamos antes, Carlos Martínez, antes de que entraras. El título ya con eso, pero sí, clave. México tendrá que ser un paraíso de inversión. Alfonso Romo. Y dice que quiere que todo México sea zonas económicas especiales. Yo los remitía a que leyeran el artículo que escribió Javier Hernández Alpizar sobre el tema de las zonas económicas especiales para que vean de qué se trata. Y algo muy interesante que decía Cintia ahorita que hablaba, miren, de verdad que no es por querer fastidiarlos, hombre, no es por querer decirles pues, que son tontos. No. Es que realmente esto nos atañe a todos y todos vamos a salir muy perjudicados si no nos damos cuenta.
a tiempo. Y hay una responsabilidad enorme, pero enorme, de todas las personas que votaron por López Obrador. Porque todos ustedes ahora también tienen que hacerse responsables de su voto. O sea, no nada más es ir, votar y ya. Lo que decía Cintia cuando lo del PRI, ¿no? Ay, pues déjenlo que gobierne, todavía ni gobierna y ya lo están criticando. Ok, a las primerititas de cambio ya ocurrieron por ahí dos sucesos o tres que las primeras horas que llaman mucho la atención sobre quiénes son los que van a legislar. El caso de la senadora borracha y el caso del diputado stripper, ¿no? Dos, el otro no me acuerdo cuál es, pero eran tres. Pero bueno, esos dos. A ver, si empezamos a justificarles y a decir que se asustan de esto si los otros eran peor, si los otros, te asustas de esto y la estafa maestra, ¿qué? A ver, así empezamos. Es lo que está diciendo Cintia. La gente decía hace 6 años, déjenlo gobernar, todavía ni llega y ya lo están criticando. Bueno, ok. ¿Y dónde estamos ahora? ¿En dónde estamos, no? Por dejarlo gobernar, porque esa gente lo dejó gobernar. Entonces, la gente que votó por López Obrador tiene que asumir la responsabilidad de su voto. Tiene que asumir la responsabilidad de su voto. Y entonces no pueden apapachar actitudes como la de esta senadora borracha, que por ahí publiqué que tiene su historia la señora, era del PRI, la corrieron de un trabajo en Mexicali porque armó una megapeda ahí en donde estaba en eso de grúas y el corralón pues de Mexicali. La señora tiene su historia. Entonces, decía yo, el perro que ya es huevero, aunque le quemen la jeta, pues bueno, ya los vieron. Ahora, tienen que hacerse responsables y no apapacharlos. Eso es muy importante. Y otra cosa también muy importante, y de hecho hoy no les iba a mostrar nada, excepto un comentario, ay, ya lo tenía abierto, que me dejaron en Facebook, perdón, en el video de, ay, déjenme ver cuál video es. Bueno, aquí dice en el comentario qué video es, pero me lo dejaron en un video de allá del canal. Déjenme, les comparto mi pantalla para que lo vean. Es este. Miren lo que dice. Si votas, cuentas. De lo contrario, mejor no cuentes cuentos tontos. No quieras seguir engañando bobos. Ah, ya me acordé de qué video se trata, del video donde les hablaba de que el partido de los enfermos sexuales y el partido del cártel del Panal van a perder su registro si se cumple la ley. Pero me parece que el partido de los encuerados o enfermos sexuales, como le quieran ustedes llamar, me parece que por haber llegado de la mano con Morena, está cabildeando y no van a permitir que desaparezca, ¿eh? Legalmente se iría. De eso se trata el video. Y me dice Pedro Asensio, si estos partidos perdieron su registro, se van porque se van, y de eso nos vamos a encargar todos los que hemos votado. Quiero verlo. Los parásitos que no votan por decisión propia no son más que eso, parásitos que no deben opinar por el simple hecho de ser cobardes y no hacer valer sus derechos ciudadanos. Lamento si mis palabras hieren la sensibilidad de algún ciudadano, pero los únicos que no votan son los testigos de Jehová. Tú eres uno. Primero, antes que cualquier ley, que la que ustedes me digan, está la Constitución. Y las garantías individuales de la Constitución, mientras yo tenga pasaporte mexicano, me cubren a mí, me representan a mí y a todos los mexicanos, aunque no hayan votado. ¿De dónde sacan que los mexicanos que no votamos, que fuimos muchísimos, ¿no? Fuimos muchísimos, fue el 60% del padrón, menos del 60, 9 por 6, 54, fueron como 55 millones de personas las que votaron. 40 millones no lo hicieron. ¿De dónde sacan que no tenemos derecho de hablar? O sea,
no es el voto, no es el voto. También es que a mí me sangran con impuestos cuando mando dinero a México y cuando allá hacen uso de ese dinero y tienen que pagar impuestos. O sea, son muchas cosas, pero también es muy importante que ellos, los que ahorita no quieren que se hable de López Obrador, entiendan que si nosotros no acudimos a votar es porque observamos este tipo de cosas y yo, cuando menos, cómplice de esto, no me hice y no voy a ser. Si ustedes quisieron hacerse cómplices de todo este circo, entonces háganse responsables de su voto. Me dice Pedro Asensio que yo no hable, que yo no cuento y que ellos se van a encargar. Quiero verlo. Que yo no hable, no vas a poder. Hay derechos consagrados en la Constitución que tengo y esos están por encima de ti y por encima de tu peje. Tengo derecho a expresarme, tengo derecho a opinar, tengo derecho a criticar. Son mis derechos, no me los puedes quitar. Tú hablas de que no ejerzo mis derechos. Bueno, los derechos los ejerces si quieres. Estos que te mencioné, los ejerzo. ¿Sí me explico? En cuanto se vea violado alguno de mis derechos, voy a reclamar. Si se viera violado mi derecho a asistir a votar, reclamaría. No se violó, simplemente no quise hacer uso de él. Tengo derecho a votar. Pero si dices que yo no puedo reclamar, estás loco, y que ustedes se van a encargar, pues encárguense. Háganse responsables de lo que hicieron. De todo. Como no se hicieron responsables los que llevaron a Peña Nieto a la presidencia, ninguno de ellos se ha hecho responsable de todo lo que vivimos este sexenio. Ninguno, ¿eh? No ha salido uno solo a decir, me arrepiento de haber hecho esto, quiero tomar responsabilidad por haber cometido la estupidez de impulsar o de votar por Peña Nieto. Ninguno. Ustedes dicen que son diferentes, bueno, quiero verlo. ¿Saben qué? No lo van a hacer. Estamos hablando de un país que fue adoctrinado por el cártel del PRI. Esto que está diciendo Pedro Asensio tiene esencia PRI. O sea, mis derechos son los míos y los tuyos me valen madre. Eso es el PRI. De eso me están hablando. De violar derechos de los demás. Pedro Asensio, no tienes ni la menor idea de lo que estás hablando. Dice que soy ya lo de testigos de Jehová, es una tontería de él, pero es muy importante que la gente que llevó al poder al cártel de la secta, pues ahora se haga responsable de lo que hizo. Es muy, muy importante. Y por último, algo que quería mencionar también en relación a este tema de los pactos que seguramente hubo y que ahora quedan al parecer más claro, va a haber impunidad. De verdad que si me estoy equivocando y que yo quisiera estarme equivocando, se los juro, vienen y me reclaman y yo me disculpo, pero Peña Nieto no va a pisar la cárcel. Tampoco va a ir a la cárcel Jesús Murillo Caram. No va a ir a la cárcel José Antonio Meade por la estafa maestra, ni por lo de Odebrecht. No va a ir a la cárcel la gaviota por prestarse a la farsa de la Casa Blanca. No van a ir a la cárcel algunos de los gobernadores ladrones como Erubiel Ávila, que todavía siguen libres. No van a pisar la cárcel. No va a ir a la cárcel Rosario Robles. Van a ir a la cárcel probablemente algunos gatos de medio pelo, nada más. Y ya no van a pisar la cárcel ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Eduardo Burs, ni todos los responsables de las masacres del país, ni el Bigotes de Morsa, Egidio Torre Cantú, no va a ir a la cárcel probablemente ningún Moreira, en México no, a lo mejor en Estados Unidos extraditan a Humberto, porque ya ven que anda en eso, no van a pisar la cárcel, ni Fidel Herrera,
No van a pisar la cárcel, probablemente sacrifiquen por ahí a uno, gatos de medio pelo. Pero el genocidio de nuestro país no lo va a pagar ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto. Y les voy a decir por qué estoy seguro de esto. Porque ustedes el día de hoy pudieron ver la forma en que muy de compis se reunieron Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Anaya seguramente tampoco. Anaya era parapeto para la elección. No van a ir a la cárcel. Y ahí está. Ni los abarca, no van a ir a la cárcel. Olvídense de eso. Olvídense. A las promesas de que se va a investigar el caso Ayotzinapa. Ya van a meter por ahí a 2, 3 guachos a la cárcel. Pero al general que dio la orden, al responsable del ejército mexicano, al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pues no lo van a tocar. No va a pasar nada. No se va a resolver Ayotzi, dice WAP, no se va a resolver ABC, no se va a resolver Tlatlaya, no se va a resolver Tanuato, no se va a resolver San Fernando, no se va a resolver Poza Rica, no se van a resolver todas estas atrocidades. Al contrario, van a aparecer nuevas que nos hagan olvidar todas estas. Bueno, que les hagan olvidar todas estas. No va a ir a la cárcel Ángel Aguirre, ninguno de ellos, ninguno de ellos. Hay un pacto de impunidad del que mucho habla Edgardo Buscaglia y lo critica, ¿no? Mucho. Pero existe y ustedes lo van a ver. López Obrador llegó a la presidencia con un arreglo muy arriba que incluía no tocar a Peña Nieto. ¿O a poco ustedes creen de verdad? Imaginen que yo soy Peña Nieto y que Cintia es López Obrador. No sé si te ofenda, Cintia. Imagínense que yo iba a invitar, sabiendo que me la sentenció Cintia, me la sentenció, se va a investigar toda la corrupción y si hay, no vamos a aplicar la venganza, si la justicia, si hay delitos, se van a castigar. Imagínense, si así estaba amenazado el hombre este, imagínense, de verdad, si yo iba a invitar a Cintia a mi casa. No, hombre, por favor, si sé que cuando se me acabe el fuero, la fiscalía me va a investigar y segurito que si me investigan voy a ir al bote. Por favor, somos mayores de edad, no crean tonterías, no va a ocurrir. Olvídense de eso. Esta es la amnistía de López Obrador y está empezando a aplicar y hoy lo vimos bien clarito. No sé qué pienses, Cintia. Pues ya no te voy a hablar, no te creas. Ya, como dice Schoolgirl, ya te desquitaste porque te dije Trump, ¿verdad? Ay. Pues es precisamente eso. Tú lo mencionaste hace rato, ¿no? Toca a nosotros ser los ciudadanos responsables y que realmente se haga cumplir eso. Es ingenuo el pensar que pues, pues que no hay vínculos, que no hay negociaciones, que no hay cosas pactadas, como ya lo mencionábamos al principio del programa, se llama política y se apellida ficción. O sea, así lo podemos dejar. No hay, híjole, no hay más que pelar los ojos durante todo este sexenio y esperar que la sociedad aprenda algo como sociedad y para el próximo sexenio se vean tiempos, pues, de una evolución consciente que no caiga en fanatismos, porque eso me parece y nos parece, porque lo hemos platicado mucho en este programa, nos parece lamentable que existen fanatismos que se cieguen y que se cierren a pensar que por arte de magia realmente ya bajó un mesías y demás. No, hay muchas cosas que son humanas, porque él es un humano,
porque AMLO es un humano, porque su gente es humana y porque como humanos cometemos errores, y no lo estoy diciendo o evangelizando tampoco, ni haciendo, canonizando, digo, como ellos hacen a los priistas, no, al contrario, digo que hay errores humanos, pero como humanos también debemos de juzgarlos, ¿no? O sea, son personajes públicos, no son artistas, no son reyes, no son de sangre azul, son personajes públicos que están cumpliendo un trabajo público, están, según esto, administrando nuestros recursos para el correcto funcionamiento. Las instituciones, bueno, todo ese proteccionismo del Estado en el que estamos, el modelo democrático, pues ellos se encargan de eso. Si nosotros pensamos que ya, porque ha pasado, o sea, como que tocan el poder y ya la gente ya piensa que son de la realeza, que no se les puede decir nada, que pues ellos son así, punto, pues no, o sea, nos están representando a nivel nacional, entonces nosotros tenemos que ser críticos y tenemos que exigir que las cosas vayan, híjole, Noroña 2024. Pues que las cosas vayan funcionando. No, cállate, Romo 2024. Que las cosas funcionen como deben de funcionar y no que nos vean la cara de, pues ustedes saben de qué nos ven la cara cada 6 años, ¿no? Y no debemos de dejar que esa sea la apuesta, que nos vean como personas que no pensamos, debemos de ser más críticos, más conscientes, exigir, pues no solamente que nos digan con demagogia lo que queremos escuchar, debemos de realmente exigir que sean personas que valgan la pena, que sean congruentes, que busquen la congruencia en sí misma, pero también en sus decisiones. No puedes decir que toda la violencia se va a acabar porque el presidente pone el ejemplo y que la corrupción se va a acabar porque el presidente pone el ejemplo, cuando estás metiendo a tu misma gente, a personas que son corruptas. O sea, también son las decisiones. En el 2024 van a poner una vaca. Son nuestras decisiones también las que hablan por nosotros y por nuestra congruencia. Es lo que les menciono también, como el ejemplo que les ponía aquí en Guanajuato, ¿no? Si no haces caso de denuncias en el Comité de Tribunal de Honor y Justicia dentro de Morena por un caso de acoso sexual y de corrupción, y dices que tú eres el que da el ejemplo, o sea, ahí donde está el ejemplo, ¿no? Hay que estar muy al pendiente de estos 6 años, nos toca hacer la parte crítica, nos van a odiar, obviamente, porque por no estar inmersos en esta euforia de AMLovers y de todo bonito y demás, no es que queramos ser pues contreras, ¿no? Al contrario, nos encantaría realmente encontrar una persona que realmente fuera congruente y que realmente no tuviera pactado ya muchas cosas, como vemos esta presidencia atada y pactada. Hay cosas que no se han puesto sobre la mesa, como la narcoviolencia, como cosas muy peligrosas en México, o sea, cosas que nos están llevando al hoyo. Ya lo hablamos, el fracking en el agua. Híjole, o sea, son muchas cosas que nos están enterrando. Si no ponemos nuestra parte de ciudadanía consciente todo el pinche sexenio y no nada más un día en el sexenio, pues, o sea, ¿cómo vamos a exigir que otros pongan el ejemplo cuando nosotros no lo estamos haciendo como ciudadanos conscientes? Y sí los hay, personas que, caray, o sea, su congruencia es pues intachable, ¿no? Y hay personas que realmente dan la cara, y yo lo mencionaba en un video que subimos aquí a Ellos y Nosotros. Hay diferentes tipos de personas que votaron por AMLO. Hay personas que no votaron por AMLO por quién es AMLO, sino en contra de los otros dos. Hay otros que es como, o sea, sí, es un voto de castigo, como el que le dio el triunfo a Trump. No funcionó no funcionó el otro, pues vamos a votar por Trump. Entonces, no, o sea, ahí nos toca ser esa parte de contrapeso y tener los ojos bien abiertos, Aris. No sé qué más quieras continuar, si ya cerramos con esto. Pues sí, ya nos extendimos bastante. Bueno, era la intención
más o menos hacerle ver a la gente, a quien vaya a escuchar esto después como video, que hay varias señales que no supimos ver antes de la elección y nuevas señales después de la elección que nos dicen que pues, realmente no nos espera un Disney como se nos prometió. Hoy me pasaron una lista enorme de las promesas de campaña que hizo López Obrador. Las estaba leyendo, a ver si se las subo en un video. Híjole, algunas, bueno, la gran mayoría son verdaderamente descabelladas, otras pues son una tomadura de pelo, ¿no? Lo del avión, lo de bla, 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 en fin, muchas cosas, pero es una lista impresionante de cosas que dices, puta, con que cumpliera la mitad, sí nos vamos a otro nivel de país, pero no va a ocurrir, porque las condiciones en las que López Obrador llega atado de manos, atado a poderes económicos y empresariales y políticos muy fuertes, muy grandes, pues simplemente llegó porque así estaba pensado, así lo planearon y nos engañaron, esto lo tenían perfectamente arreglado desde hace mucho tiempo y yo tengo aquí muchos años diciéndolo, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Por lo pronto, pues sí me parece muy importante que este espacio, si nos lo dejan, o los que se vayan creando en estos 6 años, no sé qué vaya a pasar, pues sean de eso, ¿no? De crítica. No vamos a dejar de señalar lo que pasa. Por supuesto que no. O sea, tontos seríamos si en este momento dejáramos de señalar lo que vemos mal, lo que no nos parece bien. Es nuestra opinión. Cada quien puede tener la suya y pues, si no les gusta la mía, pues vayan y hagan, o la de Cintia, vayan y suban ustedes o hagan un directo y expresen su opinión. De eso se trata este rollo, ¿no? Y pregunta ya por último, entonces, ¿cuál es la solución si no creo en nada? La organización del pueblo primero, Emilio. Eso es lo más importante, que no estamos organizados, no estamos politizados, no tenemos educación política, no tenemos educación política. Creemos que la política es de los políticos, creemos que la democracia es ir a votar y eso es una mentira y la gente no tiene asumido que si no participa más allá de la elección, uf, o sea, si no entiende eso la gente, jamás vamos a avanzar, nunca, de verdad nunca. Entonces, primero, la organización entre nosotros, primero, y aquí en este espacio, Emilio, yo creo que nunca te había visto, aquí a lo que llamamos es a que te organices, porque el día, como dicen en Chilangolandia de las Tunas, el día que te llegue la voladora, si no tienes a tu vecino a tu lado para ayudarte, para cuidarte o para protegerte, nadie va a meter las manos por ti. Absolutamente nadie. Nadie va a ir a rescatar tu colonia de la delincuencia organizada. Nadie, ¿ok? Nadie. Creo que eso queda perfectamente claro. Si no te organizas con la gente de tu colonia, de tu barrio, de tu trabajo, para poder defenderse en colectivo, como tenemos muchos ejemplos en el país, pues nos va a cargar. Es así, nos va a cargar. Entonces, primero eso, y ya después pensamos en avanzar. Pues Cintia, qué gustazo que hayas querido aceptar entrar al directo porque pues es bien importante, ¿no? Ahora sí que llamaba el momento, es una situación muy nueva, muy otra, esto no lo habíamos vivido jamás en México, hay muchas cosas que yo veo muy mal, no tengo mucha ilusión, de hecho no tengo nada de ilusión, más bien mucha desesperanza, ¿no? Por lo que pueda pasar y sin embargo, pues a echarle kilos, seguir caminando, seguir viendo qué hacemos, dónde podemos colaborar, qué podemos decir, qué podemos hacer. Y pues te agradezco mucho que hayas querido entrar, Cintia. No sé si quieras comentar algo más ya para despedirnos. No, pues eso de que nos queda la tarea, ¿no? Vamos a hacer la parte del contrapeso en un clima de euforia y el tren del mame, como lo decíamos. Muchas gracias, Aris, por invitarme. Era pues importante hablar de estas cosas. Yo
les dejo ahí como el dedo en el renglón, no quito el dedo del renglón. Hay que estar muy alertas con lo del agua y con lo del fracking, y realmente nos toca ser ciudadanos conscientes los 365 días del año, no nada más un 1 de julio, y pensar que por el voto ya eres, porque hasta te lo ponen ahí en el Facebook, ¿no? Como ya voté, soy mejor que tú porque no votas o cosas así. No, o sea, el ser un ciudadano responsable, pues no es nada más un día, al contrario, es pues el estar ahí enterado de la política no tiene nada, pues de relevancia, nada más afecta nuestra educación, nuestra salud, nuestro empleo, nuestra economía, nuestra instituciones, nuestras carreteras, etcétera, etcétera. Es decir, afecta en todo, ¿no? O sea, el desentendernos de la política, pues es hacernos mensos nosotros mismos. Así que, pues muchas gracias a todos los que estuvieron saludando, a los que estuvieron comentando, a los que estuvieron al pendiente de la transmisión. Y pues muchísimas gracias a ti, Aris, por el espacio y hay que hacerlo más seguido, hombre. Está muy, muy rica la plática. Y pues saludos a todos. Me despido, te dejo el micrófono, Aris. Adiós. Gracias, Cintia. Pues fíjate que el sábado tenemos planeado otra transmisión quedamos a ver si puede Tania, a ver si puede Melissa, a ver si puede Javier, platicar aquí, y vamos a ir invitando a más compas de aquí del chat a platicar sobre esto, ¿no? El día previo a la elección quedamos en hacer esa transmisión el sábado, después de que bajara todo esto, ¿no? La euforia de todo lo que había pasado, y ya de una manera más fría para el sábado, pues ver qué es lo que ellos observan y qué es lo que observas tú, no sé, muchas cosas pueden darse de aquí al sábado para platicar un ratito de lo que viene, ¿no? Y de qué podemos hacer. Va, entonces ya estás comprometida, Cintia, y pues les agradezco mucho a todos los que estuvieron en el chat. Si no los saludé a todos, perdón, pero es que luego escriben un chingo y bien rápido. Y además Edeni me cae bien gorda. Entonces, pues, no pude leerlos a todos, pero pues un saludo a los que no alcancé a leer, y nos vemos por aquí, a ver si el día de mañana sí puedo, y de hecho de aquí me voy, estoy yendo al doctor, entonces de aquí mañana temprano me voy al doctor, me despierto temprano y hacemos transmisión. Te mareas, dice. Bueno, pásensela chido, un saludo a todos, gracias Cintia, adiós, adiós.